La batalla de Cretópolis fue un enfrentamiento armado entre las tropas de Antígono y los partidarios de Pérdicas, la cual tuvo lugar en el año 319 a.C. Después de la batalla, Antígono puso bajo su dominio la mayor parte de Asia Menor. Después de la muerte de Alejandro Magno en el año 323, Pérdicas se convirtió en regente del Imperio Macedonio. Alrededor del año 322, conquistó la provincia montañosa de Fisidia, la cual tenía un gran número de fortalezas fortificadas y se encontraba en el sur del Asia Menor. El nuevo gobernante de Fisidia, el hermano de Pérdicas, Alcetas, según fuentes antiguas, logró ganarse el favor de los residentes locales. Pronto, comenzaría la primera guerra de los diádocos, en la que los principales oponentes de Pérdicas fueron el sátrapa de Egipto, Ptolomeo, y los cogobernantes de Macedonia, Antípatro y Crátero. Durante la campaña de Egipto, Pérdicas nombró a Eumenes comandante de las tropas al oeste de los montes Tauro. Las tropas de Alcetas fueron trasladadas bajo su mando. A pesar de la orden, Alcetas se negó categóricamente a obedecer a Eumenes e incluso afirmó que consideraba vergonzoso luchar con Antípatro, y sus soldados estaban dispuestos a unirse a Crátero, quien encarnaba las antiguas tradiciones macedonias. A pesar de que Eumenes se vio obligado a luchar solo contra las fuerzas del sátrapa de Armenia, Neoptólemo y Crátero, pudo obtener 2 victorias seguidas. Durante la batalla del Helesponto, Crátero y Neoptólemo murieron. Por esta época, Pérdicas fue asesinado en Egipto. En una asamblea general, 50 partidarios de Pérdicas, entre ellos Eumenes y Alcetas, fueron condenados a muerte por rebeldía. La derrota final de las tropas de los partidarios de Pérdicas fue confiada a Antígono, para lo cual el ejército real fue transferido a su control. Bajo estas condiciones, los más importantes partidarios de Pérdicas llegaron a Fisidia, donde se encontraban Alcetas y Átalo, además del hermano de este de nombre Polemón, el líder militar de Dokin, así como el antiguo sátrapa de Celesiria, Laodemonte. Eumenes invitó a Alcetas y a otros jefes militares a unir las tropas bajo su mando, a los que estos se negaron. Esto permitió a Antígono librar la guerra con fuerzas enemigas dispersas. En la batalla de Orsinia, anteriormente traída a este canal, Antígono obtuvo una victoria sobre Eumenes. Después de la batalla de Orsinia, Antígono, según Diodoro Sículo, recorrió 2.500 estadios alrededor de unos 450 kilómetros en solo 7 días de marcha forzada. La misma fuente antigua estimó que las fuerzas de Antígono eran de 40.000 soldados de infantería, 7.000 jinetes y 30 elefantes de guerra. Se considera exagerada la información de que el ejército de Antígono pudo recorrer 500 kilómetros en una semana, aunque no se niega la extraordinaria rapidez con la que llegó a Cretópolis, donde ya se encontraba Alcetas. De esta forma, se consiguió el efecto sorpresa, gracias al cual Antígono pudo ocupar libremente las alturas dominantes cerca de la ciudad. Es posible que gracias a su audaz maniobra, Antígono ganó la batalla incluso antes de que comenzara. Según Diodoro Sículo, Alcetas reunió a sus tropas e intentó expulsar al enemigo de las alturas ocupadas. Comenzó la batalla entre la infantería fuertemente armada de Alcetas y la caballería de Antígono. En ese momento, Antígono hizo una maniobra audaz que aisló a los atacantes de las fuerzas principales. En estas condiciones, el propio Alcetas estuvo a punto de caer en una trampa y se vio obligado a huir con parte del ejército. Tras el fracaso del ataque a sus posiciones, Antígono, con un ejército superior, descendió de las montañas y comenzó a rodear al enemigo situado en la llanura. El pánico se desató entre el ejército de 16.000 soldados de infantería y 7.000 jinetes, los cuales no pudieron formar adecuadamente una falange. La mayoría de los soldados optaron por deponer las armas y luego unirse al ejército de Antígono. Así, Antígono no solo obtuvo una victoria total, sino que también capturó a los representantes más destacados del partido de Pérdicas. Entre ellos se encontraban Polemón, Átalo
y Dócimo. Laodemonte es probable que haya muerto durante la batalla. Después de la derrota, Alcetas, con sus hipáspitas y pajes, que sumaban unos 6.000 hombres, huyó al sur a la ciudad de Térmeso. Los habitantes de la ciudad aceptaron a Alcetas y confirmaron su lealtad hacia él. Sin embargo, cuando Antígono, con todo su ejército, se acercó a la ciudad y exigió la extradición de Alcetas, surgió una división dentro de la misma. Una parte de los habitantes, en su mayoría jóvenes, estaba a favor de la guerra, la otra estaba a favor de entregar a Alcetas a Antígono. La situación terminó gracias a la astucia y la traición. A Antígono se le propuso el siguiente plan de acción. En la próxima batalla, el ejército de Termesia iría a la confrontación. Él simularía una retirada para poder comenzar la persecución. En ese momento, cuando la mayoría de los partidarios de Alceta pelearían, el propio general sería capturado o asesinado, y luego entregado a Antígono vivo o muerto. Antígono estuvo de acuerdo con el plan propuesto. Cuando Alcetas se dio cuenta de que había sido traicionado, se suicidó. 3 días después de la muerte de Alcetas, le llegó la información a Antígono con la noticia de la muerte del regente del Imperio Macedonio. Antípatro había fallecido en Pela. Con la derrota de los partidarios de Pérdicas en Cretópolis y Termeso, la retirada de Éumenes y la muerte de Antípatro confluían para que Antígono se convirtiera en el hombre más influyente de Asia Menor. Según Diodoro Sículo, Antígono se alegró con la noticia de la muerte de Antípatro. Poco después de la victoria sobre los perdicanos, decidió retener Asia Menor. De los antiguos sátrapas nombrados durante la división babilónica después de la muerte de Alejandro, solo el gobernante de Caria, Asandro, permaneció en Asia Menor. Unos años más tarde, alrededor del año 315, durante la tercera guerra de los Diádocos, Asandro se puso del lado de los enemigos de Antígono, perdió y se vio obligado a reconocer el poder del tuerto sobre toda su provincia. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido relacionado con historia antigua e historia de Macedonia. Hasta la próxima.